sobre todo ahora, que sé que cuesta, sobre todo ahora que estamos pasando un momento difícil, que hay que ajustarse para llegar a fin de mes. Es cuanto más tenemos que confirmar que estamos convencidos que tomamos el camino correcto, el de la verdad, el de la transparencia, el del trabajo en equipo. Ahí se construye la Argentina que queremos y soñamos. Ahí. Es lo que le cobran a la gente y lo que le regalan en el presupuesto, que son 1.600 millones de dólares. Esto queda claro que el gobierno ha decidido proteger a las empresas, beneficiar a las empresas a una costa de la ruina de la gente. El desafío es que tenemos que estar a la altura de un mundo que es cada vez más competitivo. Por eso es fundamental que cada vez más argentinos tengan acceso a Internet y a una conexión de celular a la altura del siglo XXI, y esto tiene que ser, como mostraban esas imágenes, en cada rincón del país. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos, muy buenas noches. Bienvenido, Nacho. ¿Cómo andas, Paulino? ¿Cómo estamos, Lourdes? ¿Cómo estás, Paulina? ¿Cómo va? ¿Cómo Bien, anda, Paola? acá estoy. Sin piedra. Sin piedra. Fueron 15 minutos. ¿Ustedes salieron? Sí, sí. Y al minuto no había nada. Bajó mucho la temperatura en algunos lugares y se vino una ola de frío, se supone, digamos, respecto a las 30 grados de ayer. Tal Hoy cual. el día acompañó, estuvo muy lindo, pero van a ir bajando las temperaturas. Habrá que armarse de cierta paciencia para encontrarnos con el pleno verano, la primavera. Exacto. Qué intensidad la calle, igual, qué calentura hoy, qué calentura, digo, de sensación térmica, de presión social en la calle a propósito de la 9 de julio tomado por la protesta de taxistas, la protesta de yerbateros, la protesta de distintas organizaciones sociales, cartoneros, todos pidiendo y cada uno por algo propio, digamos, ¿no es cierto? Por algo propio. Pero al margen de eso, también tuvimos el conflicto docente no zanjado en la paritaria prevista para el jueves, que el gobierno dice que va a llevar una nueva propuesta en la provincia de Buenos Aires. Mañana la reunión con estatales para ver si destraban ese conflicto. El conflicto de los trabajadores de la salud, que efectivamente se llevó adelante el paro hoy otra vez de 24 horas en territorio bonaerense. Gobernadora Vidal, que mañana va a ser la reunión de gabinete en mi ciudad, en Las Flores. Gabinete ampliado, luego vuela aparentemente o viaja hasta Rauch. Lo cierto es que está intentando recuperar parte de la dinámica previa a la crisis en la cual tenía fuerte presencia territorial en distritos del interior. No abandonó nunca, de hecho, esa lógica, pero naturalmente la crisis la subsumió en cuestiones adicionales y en protestas y en reuniones en la Casa Rosada, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, que no había contemplado con tanta asiduidad antes de, insisto, la crisis. Sí, recibió un focus group, María Eugenia Vidal, en realidad sus asesores, que marcaban esto, que la gente la estaba vinculando mucho a la cuestión nacional y que necesitaba volver a vecinalizarse de alguna manera y acercarse a la gente, por eso está intensificando sus bajadas. Sí, es un poco la idea también de Salvar y algunos estrategas de preservar también a Vidal, porque la verdad que tienen que dar explicaciones por lo que no corresponde, mejor dicho, por lo que no toman como decisión. Exacto. Vale la pena decir. Bueno, es un día muy intenso de todas maneras en términos judiciales, además de políticos. Va a estar el ministro Rogelio Frigerio en un ratito acá, ministro del Interior. Vamos a hablar de todo. Políticamente el dato es, Nacho, que la oposición juntó el voto. El 18 habría sesión especial para asestarle un golpe al gobierno, para invalidar por ley la resolución de Iguacel respecto a la compensación a las empresas de gas que los usuarios deberíamos pagar a partir de enero y en 24 cuotas con el interés de la tasa de referencia pasiva del Banco Nación. Lo cierto es que el radicalismo plantearía la idea de que se ha incluido ese gasto en el proyecto de presupuesto. Por lo tanto, que no sean los usuarios los que paguen. Entienden que no hay margen político ni social para una decisión de este tipo, que ameritó lo que ustedes escuchaban de Massa, el proyecto rápido de Cristina Fernández de Kirchner del viernes pasado para derogar esa misma resolución,
y que todo el amplio abanico y heterogéneo de la oposición unifique criterios en una postura común en la oposición a la decisión que el gobierno dice que de no tomarla, como amenazó abiertamente Javier Ybacel hoy, implicará quizás que las tarifas, si es que mantienen el compromiso con las empresas de vía tarifa bajar subsidios y darle rentabilidad para que puedan reinvertir, deberían duplicar o triplicar su valor a partir de enero del año que viene. Lo cual también políticamente es inviable, más inviable aún que esta compensación. Sí, no se entiende igual el cálculo que hace Ybacel. La verdad que así como el primer día habían dicho que era un adicional de 20 pesos por mes en la factura en 24 cuotas, ahora tampoco se entiende por qué si esa cifra no se traslada, digamos, a la facturación de los clientes, se tendría que casi duplicar una factura. No dan los números lógicos. No. Y no lo explica. No, es cierto. Con un aditamento que ha demostrado una falta de sensibilidad muy preocupante de divorcio de agenda del gobierno respecto a incluso sectores que lo acompañan y que aún quizás lo voten. Sectores de clase media que llevaron a Macri incluso a la propia Casa Rosada. Está muy apuntado Ybacel por algunas cosas rápidas que te cuento. Primero, no avisó al resto de sus pares lo que iba a hacer. En todo caso, como el ministro Duhovne está de viaje, que es su jefe directo, fue notificado, pero Duhovne al estar de viaje tampoco lo comunicó a los ministros. Los ministros no sabían de lo que iba a hacer. El único que estaba enterado era Marcos Peña. Hay quienes le apuntan a Peña por no haber avisado, porque a todos los agarró muy frío realmente, a todo el gobierno esta medida agarró muy frío, ni siquiera Garabano estaba al tanto. Garabano tuvo que estudiar la medida en medio de los cuestionamientos de Carrió, todas las apuradas para ver si era legal o no. Para salir a decir que efectivamente jurídicamente es viable, porque hay una ley que autoriza hacerlo del comienzo de la década del 90 y que así lo establece el marco regulatorio. Todo lo cual, independientemente de si jurídicamente es viable o no, si le conceden un amparo a las distintas organizaciones que lo plantearon ante la justicia o no para frenar provisoriamente la decisión del gobierno, lo que está claro es que políticamente no es viable. No es viable, no solamente eso, sino que ahora el gobierno está en una encerrona porque en medio del debate por el presupuesto tiene una nueva complicación y no tiene más margen. Políticamente no hay margen para negociar con gobernadores para que bajen a sus diputados, para que frenen una medida que tiene el mismo sello que la ley de tarifas que había sacado en su momento la oposición y que tuvo que vetar Mauricio Macri. Por eso es que el gobierno ahora no está hablando de veto, Paulino. No quieren hablar de veto, no se quieren anticipar a decir, sí, si sale aprobado el presidente lo va a vetar por una cuestión de no pagar el costo político por anticipado. Creen que tienen, o en todo caso hay terreno para explorar una salida negociada, consensuada con la oposición, que tenga que ver, tal vez no con esto que un sector del radicalismo lo pide, pero tal vez con dejarlo, por ejemplo, del lado de las empresas. Que las empresas sean las que tengan que impugnar o pedir ante la justicia que las tarifas o que la justicia declare constitucional esto. Acá lo perturbador además es saber si las empresas van a frenar eventualmente las inversiones o no, porque hay amenaza velada de alguna de las compañías al respecto. En cualquiera de los casos el gobierno está con una conflictividad social creciente y está perdiendo dominio territorial, está perdiendo parte de la calle y desde los conflictos crecientes a propósito de salarios que van por detrás de la inflación y por lo tanto con pérdida real de poder adquisitivo que le imprime una presión extra políticamente porque la recesión no es buena para ningún gobierno y la merma en el consumo es muy ostensible y encima todo el proceso recién empieza y hasta el propio Fondo Monetario Internacional corrigió la expectativa de que esto termine el año próximo porque el propio fondo dice el año que viene la Argentina, así como están las cosas, va a caer en el nivel de actividad al menos poco más del 1,5%, inclusive con una caída mayor a la que el proyecto de presupuesto augura, que habla del 0,5%, en la eventualidad de que ya en el segundo trimestre del año que viene la economía empiece a ver alguna luz al final del túnel a propósito del dólar a 40, la ventaja de economías regionales, la cosecha del campo, el factor del turismo, etc. Pero marco esto porque no es menor para la dinámica del día a día. Mañana tenemos a los judiciales de 36 horas de paro desde el mediodía por
para evitar el traspaso de la justicia nacional a la órbita de la ciudad. Tuvimos una protesta de tamberos en Trenquelauquen hoy. Tenemos un conflicto abierto que va a dejar sin servicio de colectivos urbanos de pasajeros de corta y media distancia a buena parte del interior de la Argentina, porque en la UTA dicen que una de las cámaras empresarias más relevantes no ha cumplido el último acuerdo salarial y, por lo tanto, como no depositó lo que habían pactado, ya ayer Córdoba no tuvo servicio nocturno de colectivos, tampoco Mar del Plata. Bueno, efectivamente eso se va a repetir y se va a ampliar. Y es un conflicto que amenaza con nacionalizarse si los empresarios no acuerdan. Y el servicio nocturno es muy importante en muchas de estas ciudades, insisto, entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Pero pese a todo eso, sin embargo, el gobierno sigue teniendo algunos anclajes no menores. Por caso, hoy en la elección de los abogados para el Consejo de la Magistratura triunfó el ahijado político del propio oficialismo. Sí, Más Vélez. El hombre de Horacio Rodríguez Larreta. Así es. Más Vélez con, en fórmula con otro dirigente, estas son parte de las imágenes de esta noche, hace un ratito, y desplazó a gente de derecho. Hasta aquí el dominador de todas estas elecciones, que era Jorge Rizzo, con quien se enfrentó después del acuerdo que habían hecho hace algún tiempo. Me parece un dato político no menor, digamos. Si podés, Vanina, buscame la foto de Más Vélez cuando cierra la campaña el jueves pasado con el propio Horacio Rodríguez Larreta. Sí, sacó un 29,49%, mientras que Gente de Derecho sacó un 24,27%, ubicándose en segundo lugar. Ya había logrado conseguir a Liliana Herrero, la mujer de Maxi Abad, diputado provincial de Cambiemos, dirigente radical de Mar del Plata, como la consejera en representación de los abogados del interior del país. Bueno, ahora logra colocar a uno propio en el Consejo que define ternas, enjuicia a los propios jueces, aplica la disciplina y maneja el presupuesto. Gran elección de la lista 9 de Bloque Constitucional de Alejandro Fargosi, porque sin aparato, sin fierros, sin lo que se dice fondos para hacer campaña, terminaron ahí nomás de Gente de Derecho. Sí, en tercer lugar con 22,59. 200 votos menos nada más. 200 votos menos. Bueno, esta es la imagen de Cambio Pluralista. Igual hay otra que es más relevante, Vani, porque muestra en el fondo el eslogan que es por una justicia independiente. Rara vez puede ser independiente si quienes lo pregonan es el jefe de gobierno de la ciudad, el ministro de la ciudad, Martín Ocampo, con el mayor de los respetos. Quiero decir, esto es lo mismo que si aparece alguien con un cartel por una justicia independiente detrás de la imagen de Cristina Fernández de Kirchner, que también tenía un candidato propio y que salió cuarto. Nisman, creo que era Lourdes, bueno, que salió cuarto y con poca preponderancia, teniendo en cuenta que además el peronismo nunca caló demasiado hondo en el cuerpo de abogados. Bueno, la otra cuestión, Nacho, es, antes de entrar en lo judicial, ¿qué pasa finalmente con lo de Carrió, ¿no es cierto? Sí. Porque hoy la agenda de Macri fue intensa, en un intento por buscar centralidad política, cosa que le está costando mucho, pero lo cierto es que entre tantos anuncios, hoy abrió en la cumbre del J20, así se lo denomina, con integrantes de la justicia de los países del G20, al lado de Rosenkrantz, lo cual marcó el debut del flamante presidente de la Corte en un acto público, y allí dijo algunas cosas, ¿no es cierto? Sí, sí. Todos lo leyeron como que era un mensaje para Carrió, porque en medio de ese contexto no tenía necesidad de marcar cuál era la posición del gobierno respecto a la justicia, y dijo, nosotros estamos haciendo todo por una justicia que sea para todos la misma, que no tenga privilegios, sí, que no haya privilegios, reiteró, enfatizó en esa parte, y todos inmediatamente lo leyeron como un guiño hacia Lilita Carrió. Ayer, durante todo el día, circulaba en el gobierno la versión de que Lilita Carrió iba a ir al programa de Morales Solá en un canal de cable, y que iba a pedir disculpas porque había entendido de que había tenido un exabrupto y se le había ido un poco la mano. Bueno, finalmente se bajó, adujo motivos de salud, y eso generó alguna inquietud en el gobierno. Se empezó a barajar la posibilidad que, lejos de estar de retroceder, Lilita Carrió se había enojado aún más. Durante todo el día de hoy hubo rumores. Bueno, Macri tuvo un gesto hacia Lilita. Hay que ver qué pasa. Es una pelea que está totalmente abierta. En el medio habló Angelici, desmintió que tenga algo que ver con la justicia. Hoy estuvo en el Consejo de la Magistratura
dando vueltas, una cosa increíble. Primero niega que es operador y después va al día que se vota al Consejo. Pero bueno, hay que ver, esa pelea está abierta. El ministro Garabano hoy habló después de la reunión de gabinete como portavoz del gobierno, esquivó cualquier polémica, dijo si prospera el pedido de juicio político voy a dar explicaciones, intentó poner ahí un paño frío, pero está ahí, se mira y no se toca el tema. Lo cierto es que en la justicia hay una pelea de titanes que en un ratito vamos a intentar desglosar, pero hoy hubo 3 o 4 capítulos no menores, porque cuando dice no quiero privilegios para nadie, bueno, finalmente algunos dicen, bueno, es Calcaterra, es Franco Macri eventualmente en algún momento, son empresarios cercanos al propio gobierno, es algún funcionario con muchas imputaciones. Bueno, hoy aparecieron 3 o 4 cosas no menores. La más importante tal vez... La más importante creo que tiene que ver, por la tarde se conoció que el juez Claudio Bonadío citó a indagatoria a Máximo Kirchner y a Julián Álvarez. Van a tener que comparecer en la causa de los cuadernos. Julián Álvarez el 22 de octubre y Máximo Kirchner el día 23 de octubre. Se supone que esto tiene que ver con lo que viene trabajando el juez acerca de la recaudación que tenía a cargo la Cámpora, los dichos que había hecho José López en su momento como arrepentido, donde menciona a Guado de Pedro y de pasada menciona a Máximo Kirchner. Creería que tiene mucha más información el juez que uno desconoce si es para cierto poder llamarlo a indagatoria a Máximo Kirchner, ¿no? Que Guado de Pedro cobraba la plata para hacer la campaña, el Cuervo Larroque otro tanto, José Otavis que reconoció que efectivamente recibía esa plata para la campaña y que se pagaba todo calle, etcétera. Lo hicieron, todos ellos, ninguno podría haber hecho absolutamente nada sin que Máximo Kirchner le indicara que lo tenía que hacer. Exactamente. Respecto a Julián Álvarez, lo que no es menor es que está en indagatoria el que hasta el 10 de diciembre del 2015 fue el viceministro de Justicia de la Nación. Así es. Porque algunas veces se pierde el prisma. El número 2 de Justicia del gobierno del expresidente, que era una de las máximas expresiones del colectivo denominado Justicia Legítima que todo quería copar, y que pretendió ser intendente en Lanús con muy poco éxito, Julián Álvarez va a estar en indagatoria ante la evidencia y la perspectiva de una sospecha fundada del juez de que tiene cosas para aclarar. No es menor. No, para nada. Lo otro. Lo otro tiene que ver con Julio Devido, porque mañana se va a conocer el veredicto de tragedia de 11, lo que se conoce como tragedia de 11-2. Es el juicio que lleva a cabo el Tribunal Oral Federal número 4. Está imputado Julio Devido, Gustavo Simionov, y mañana se va a conocer este veredicto. 9:30 son las últimas palabras. Bueno, el Tribunal Oral Federal número 4 autorizó a que Julio Devido participe de la audiencia, diga sus últimas palabras y escuche el veredicto desde el penal de Marcos Paz. Así lo pidió su defensa. Va a ser por videoconferencia. Consulté por qué no estaba en el piso, digamos, escuchando el veredicto frente a los familiares que van a estar mañana en el juicio, y lo que me dijeron es lo que tiene que es estar presente. La videoconferencia es una manera de estar presente y además se vistan todos los gastos que genera un traslado de una persona que está detenida, ¿no? Igual Devido jamás estuvo frente a los familiares. No, en esta causa nunca estuvo, siempre lo hizo a través de videoconferencia, y como todo el proceso se llevó a través de videoconferencia, los jueces consideraron que podían aceptar que mañana sea de la misma manera. Bueno, y a indagatoria van a ir Diego Bocio y Carlos Tomada por el episodio de los hijos de Delía. Así es, recordemos que los hijos de Delía están procesados y tienen un embargo cada uno de 12.500 pesos. Esto es por haber entrado a trabajar al ANSES sin tener título secundario. Bueno, los que estuvieron en esos convenios, en esos acuerdos, fueron Bocio y Tomada. Por esa razón es que la jueza Servini decide citarlos a indagatoria. El dato central igual, hoy allanaron la Municipalidad de Paraná. Sí. Se puede complicar la suerte de Sergio Barisco, que tiene un doble procesamiento en primera y segunda instancia, el intendente de la ciudad capital de la provincia de Entre Ríos, dirigente radical, integrante de Cambiemos. Recuerden que Aida Ayala se presentó ayer en el juzgado en la provincia de Chaco y va a terminar, ella misma
ha pedido el desafuero, lo va a votar diputados, lo van a votar en la comisión, luego en el recinto, por lo tanto va a terminar con prisión preventiva, va a apelar a la Cámara de Casación, pero naturalmente va a terminar presa la ex intendenta de Resistencia en la supuesta connivencia para una defraudación por algún contrato en el propio municipio. Pero la verdad es que lo más relevante a mi gusto ha pasado en el interior del máximo tribunal de justicia, que es la Corte. Sí. Nosotros veníamos hablando, Paulino, hace días ya atrás, de lo complicado que estaba el Centro de Información Judicial, de el bajo trabajo que estaba teniendo este último periodo, después de que dejara a su cargo Ricardo Lorenzetti, y la verdad que para aquellos que hacemos trabajo judicial y también para el resto de la gente que quiere tener información pública, porque es información pública el Centro de Información Judicial, decíamos, ¿qué está pasando? Bueno, realmente se conoció, hay una gran interna en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene que ver los personajes principales, Carlos Rosenkrantz, actual presidente de la Corte Suprema, y Ricardo Lorenzetti. Ayer Rosenkrantz hizo una acordada donde hace alusión y en cierto modo responsabiliza a Ricardo Lorenzetti por la cefalía en la cual dejó el Centro de Información Judicial, porque dijo, usted es el que se llevó a la persona que estaba responsable del Centro de Información Judicial y al segundo de ella, se lo llevó para su vocalía. Y a otras personas las derivaron a distintos lugares de la Corte Suprema. Por lo tanto, quedó en una situación acéfala, por lo tanto, corre riesgo de seguir estando vigente el Centro de Información Judicial. A lo cual, hoy, Ricardo Lorenzetti le contestó con una carta. Ellos se encontraron esta mañana en el J20, porque participaron todos los jueces. Bueno, en esa carta, ¿qué es lo que dice Lorenzetti? Lo acusa de haber generado un clima de tensión, temor y amenazas telefónicas. Dice, falta de respeto a los derechos del trabajador y las personas humanas. ¿Por qué? ¿Qué le dice? Lamento muchísimo semejante mediocridad, le dice en la carta. Pero estando en juego el prestigio de la institución, me veo obligado a contestar. Perdón, yo entendí mal. Un juez de la Corte que presidió la Corte hasta el último día del mes pasado, le está diciendo al actual presidente de la Corte, con quien comparte tribunal desde hace ya 2 años y medio, que es un mediocre. ¿Es eso? Le está diciendo que hay persecución de escuchas telefónicas, que hay persecución humana. Estoy escuchando que Lorenzetti está acusando a Rosenkrantz de eso después de que Rosenkrantz le dice que Lorenzetti, como bien planteó Nacho, vale aclararlo, el mismísimo día en donde todo el mundo se preguntaba qué iba a pasar con el Centro de Información Judicial, Nacho dijo, cuidado porque Lorenzetti lo estaba haciendo de contenido. Efectivamente se la llevó a María Burdín, se llevó al número 2 y al resto lo derivó. Por lo tanto, claro, dejó sin contenido el área. Imagínense, mañana no aparece nadie de nosotros a hacer el programa. Los camarógrafos van a decir, che, ¿y a quién filmamos? No hay nadie, ¿qué? No hay programa. Entonces va a decir alguien por ahí, algún despistado, che, ¿y por qué no está el programa? Bueno, porque no fuimos. Claro, no está Paulino, no está Nacho, no está Lourdes. Todos los que hacían y producían la información que se cargaba fueron, con lo cual el que se fue nunca pensó en una transición. Rosenkrantz, caliente, perdón por la expresión. Sí, es así, literalmente. Escribe una carta y desliga la responsabilidad de por qué no funciona después de una semana que lo venían cruzando y le endilga todo el propio Lorenzetti. Lorenzetti tiene pasado peronista, Rosenkrantz viene del radicalismo. Con el agravante, Paulino, perdón que interrumpa, que Lorenzetti en su carta le reconoce a Rosenkrantz que había una discusión respecto a las claves y contraseñas de la plataforma con la cual se hace el SIC. Bueno, ¿qué es lo que quiere recuperar? ¿Por qué? Porque le dice, bueno, pero eso había que tratarlo en una reunión de ministros, o sea, de ministros de la Corte. Sí. Con lo cual admite que hay una parte de la que dice Rosenkrantz que tiene razón, porque Rosenkrantz dice, además de que se llevó la gente, no dejó las herramientas técnicas. No dejó las herramientas técnicas. Y es lo que pide en su acordada en el día de ayer Rosenkrantz cuando está solicitando que se instruya para recuperar esas las cuestiones. El password. Claro, la contraseña. La contraseña del mail. Es una cosa de chicos. Pero aparte vos fijate que en la carta dice,
bueno, en el día de la fecha me sorprendió su resolución número, que ha publicado con ribetes de escándalo, algo que nunca ha sucedido en los últimos años y propio de épocas que hemos querido superar. Bueno, no sé qué le está diciendo. También manejaba control remoto la Y Corte, después ¿no? está tratando a Rosenkrantz de que maltrató a una mujer cuando se apersonó en el Centro de Información Judicial diciendo que quería una especie de privatización del Centro de Información Judicial, a lo cual le respondieron a Rosenkrantz en su momento que eso había que tratarlo en la Corte, que viene a lo que dice Nacho. A lo cual dicen que Rosenkrantz maltrató a una mujer, que no tuvo respeto a una secretaria de Corte ni a la política de género y la protección a la mujer que la propia Corte lleva adelante. ¿Eso quién le dice a quién? Le dice Lorenzetti a Rosenkrantz. No lo puedo creer. Definitivamente es un escándalo de proporciones. Yo entiendo que por ahí está apartado de la dinámica de cuando vas al supermercado, de fui al supermercado, vas al supermercado y ves los precios. Está apartado de la factura de gas, de luz, del agua, de la cochera, de eventualmente cuando cargas la nafta, de la perspectiva de alguna mini vacación que puedas pensar de cara al próximo verano. Está apartado de la cuestión diaria, del tránsito, el piquete, el transporte. Ahora, es el máximo órgano que imparte justicia en la Argentina. La Corte Suprema, que se suponía estaba depurada, que tenía más prestigio, que era variopinta, que era heterogénea, que tenía un buen nivel de debate. Yo recuerdo la pelea, no quiero ser grosero, ¿se acuerdan del Congreso del PJ de Lanús? Vos te debes acordar, Sí. Nachito. La pelea entre el kirchnerismo y el dualdismo, todavía el dualdismo fuerte, Sí. 2005, Congreso del PJ, donde se pelean Chiche Dualde y Cristina Fernández de Kirchner. Y aparece la famosa frase, parecía una pelea de peluquería. Y bueno, Acá hay una pelea sí, bueno. por aspectos vinculados a lo jurídico, a la información y a la transparencia, por carta y de manera pública. ¿A lo jurídico? Y lo jurídico sí. Parece una pelea más política, ¿no? No, es claro que es política, pero quiero Utilizan decir... el ring jurídico para... Es 100% política. Claro, No, está bien, pero quiero que se interprete esto. claro. Hay aspectos jurídicos que van a tener que validar, porque vos Sí, decís sí. que hay una violación a la perspectiva de género y que hay una agresión a una mujer, eso termina en una causa judicial. Y deberían haber por lo menos hecho Vos la decís- denuncia si esto ocurrió. Que querías privatizar y que estabas invalidando el procedimiento normal de discutirlo en la Corte, termina en un planteo jurídico. Sí. Lo que te están diciendo, la ley dice otra cosa. Entiendo la discusión política, pero en el fondo terminan los integrantes de la Corte no poniéndose de acuerdo sobre la ley. ¿Me explico? A ver, es que lo que pasa es que esto ya empezó mal de entrada, Paulino. Eso hay que reconocerlo, contarlo, porque el día que se conoció la acordada en que Rosenkrantz asumía como presidente de la Corte, se modificaron cuestiones de la misma acordada, donde el cargo de presidente empezaba el 1 de enero del 2019 y dijeron excepcionalmente va a empezar el 1 de octubre. El propio Lorenzetti termina votando a Rosenkrantz. Porque No vale se la votó pena a él decir, mismo, ¿eh? sí, vale la pena decir que esta era la culminación de la gestión de 10 años de presidente de la Corte, probablemente hoy del propio Lorenzetti, Y abriendo la jornada del J20 dentro del G20. Y luego también de diferentes cuestiones que hacían a las diferentes denuncias que le había presentado Elisa Carrió en su momento. Ya venía Bueno. siendo apretado bastante Lorenzetti. Personas muy preparadas. Pero Sí, claro. Las más con importantes del estudios, país. los más importantes del país, no pueden caer con una situación, parece mi hijo mayor con la nena, no Sí, puedo creerlo. Sí, de todas maneras Es decepcionante. es decepcionante que esto pase efectivamente entre integrantes de la Corte. Como lo de que definitivamente. mañana los judiciales, ¿cuál es el problema? ¿Van a perder prestigio porque no van a ser jueces de la nación y pasas a ser de Bueno, la esa es una ciudad? discusión un poco más Esa es compleja. una discusión más complicada. Bueno, pero me parece que pasa más por eso. Lo de Bueno, mañana. escúchame Pero lo una de la cosa. Corte, sí. A todo esto, nos vamos a ir a la pausa, está llegando el ministro Rogelio Frigerio, queremos al menos 20, 25 minutos a todo Frigerio, vale la pena, es el ministro político por excelencia del gobierno.
y lo vamos a intentar aprovechar, porque hay muchas cosas de las cuales hablar. Simplemente 2 o 3 cosas. Hay que saludar a los guardaparques a nivel país. Hoy es su día. Hoy es su día porque un día como hoy, del 34, se hizo la administración de guardaparques, así que a partir de ese momento, ellos que cuidan y tanto hacen por la naturaleza. Hoy, un día como el de hoy, debutaba Maradona todo esto. Sí, como director técnico. Exactamente, hace 24 años. Hace 24 años, donde tuvo 2 triunfos y le ha ido muy bien. ¿Fue en Mandillú de Corrientes? Exactamente, en Corrientes, sí, muy bien. 51 años se cumplen de la muerte de Ernesto Che Guevara. De Ernesto, político, médico, activista, bueno, sabemos todo lo que ya sabemos del Che. Rosario hoy. Hablando de Rosario, apareció un grupo de personas pidiendo por la emergencia en materia de seguridad. Otra vez Rosario en el centro de la escena a propósito de cuestiones, en todo caso, nada felices. Bueno, al gobierno le da un respiro el dólar, le da un respiro Brasil, el contexto internacional lo ayuda parcialmente, no resuelve ningún problema, pero al menos el dólar no anda a los altos, inclusive hoy volvió a recortar posiciones, y sin embargo, todo lo que hemos hablado, por acción o por omisión, también le pega. Incluso inaugura el Metrobús en Morón y tristemente se produce un hecho menor, pero hecho al fin, que un colectivo arrolla a un motociclista y en ese contexto termina herida una mujer que por suerte está fuera de peligro. Pero fue parte de la imagen que vimos también hoy allí en la apertura. Bueno, vamos a la pausa y después nos metemos de lleno con el ministro Rogelio Frigerio. Hablamos con él. No te vayas. Llegaron los nuevos tendederos Sabelcor con nuevo diseño, prácticos, plegables y muy resistentes, construidos en acero en sus 2 terminaciones, en color gris plata y también en color blanco, ideales para departamentos y espacios reducidos. Además los podés conseguir en cualquier hipermercado, bazar y ferretería de todo el país. Y recordá siempre, comprando un producto Sabelcor, comprás trabajo argentino. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. La nueva credencial PAMI llega a tu casa. Te la enviamos por correo. No tenés que hacer ningún trámite ni pedirla en tu agencia. La entrega será en etapas y por regiones. Entérate cuándo llega a tu localidad ingresando en www.pami.org.ar o llamando al 0800-333-1386. PAMI. SUTECBA, un gremio siempre junto a sus afiliados. Un gremio fuerte, unido y solidario. Los derechos humanos son también los derechos de los trabajadores, la protección del trabajo, de la salud, de la mujer y de la familia. SUTECBA, Amadeo Yenta, garantizando el trabajo digno, la estabilidad, la capacitación y el progreso en la carrera, y mucho más. Amadeo Yenta, secretario general, 2017-2021, Municipales de Capital. Donde el agua fluye desde el corazón de las montañas, donde los sabores y los afectos se encuentran, una tierra que celebra los vínculos. Venite a San Juan. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires ciudad. Vamos, Buenos Aires. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Telecentro avanza con vos, por eso siempre te damos más. Ahora tenés 50 megas de internet, más Telecentro Wi-Fi Zone para que te conectes gratis en la calle.
más 70 señales de televisión HD y un control remoto con acceso directo a Netflix y YouTube, más la aplicación de Telecentro Play para ver televisión en vivo, series y películas en todos tus dispositivos, más teléfono fijo en tu casa. Todo por 1.496 pesos por mes. Telecentro te conecta todo. ¿Luis? Luis, tocayo. Gracias, Hernán. De nada, María. Santiago. Gracias, Pedro. Gracias, Ana. Hay tantos nombres como formas de llegar y ahora podemos hacerlo juntos. Uber, juntos en el viaje. La cantidad incorrecta de amistad. La cantidad justa de malta. Por eso es suave y refrescante. Cylon Tecnología. Sistemas lumínicos a LED. Iluminación deportiva. Tenis, fútbol, básquet. Cylon.com.ar. Con la nueva fórmula de Ride podés actuar más rápido. La nueva fórmula de Ride ahora mata el doble de rápido que la fórmula anterior. ¿El doble de rápido? Ride, protección experta para mamás exigentes. SC Johnson, una compañía familiar. San Francisco está muy lindo, viene creciendo. Tenemos el parque industrial más grande de la provincia de Córdoba con 268 hectáreas. Estamos armando una nueva sede que va a ser fundamental para ese parque industrial para que tengan lugar donde puedan venir y desarrollarse. Comenzamos cuando comenzó esta gestión, cuando estaba el doctor Martín Yayora como intendente. Esto es la continuidad de ese trabajo. El día que quieras. El blend que quieras. Porque la vida es todos los días. Bodega Canciller. Globo es la app que te trae lo que quieras. Si te tienta una hamburguesa, te falta algo del súper o no querés quedarte sin cervezas, descarga el Globo y lo que pidas, te lo llevamos. El aroma de un nuevo comienzo. La suave brisa a lavanda despierta la emoción al ver ese nuevo anillo en tu mano. Esa sensación de seguir estando de luna de miel 10 años después. Complicidad. Tenemos una fragancia para eso. Creado con ingenio solo por Glade. SC Johnson, una compañía familiar. Viviendas Paraíso, desde 1965 construyendo con la más alta calidad y en todo el país. Deja de alquilar, la única realidad para convertirte en propietario, Viviendas Paraíso. Entra a nuestra página viviendasparaíso.com, hace clic en ofertas y mira todas las promos que tenemos para vos. Viviendas Paraíso. Explorar el mundo, tocar, sentir, como lo hacíamos antes, como si fuera la primera vez. Él puede tener tus ojos, tu sonrisa. Vos podés tener sus manos. Por eso nunca dejes de tocar, porque el mundo está hecho para eso. Nueva línea de cuidado de manos de Lisoform. El Lisoform que ya conoces, ahora para tus manos. El mundo está hecho para tocarlo. Lisoform. SC Johnson, una compañía familiar. ¿Luis? Luis, tocayo. Gracias, Hernán. De nada, María. Santiago. Gracias, Pedro. Gracias, Ana. Hay tantos nombres como formas de llegar y ahora podemos hacerlo juntos. Uber, juntos en el viaje. La luna en tu balcón me llevó a tu puerta, pero no estaba abierta. La cantidad incorrecta de confianza. La cantidad justa de malta. Por eso es suave y refrescante. Es tu
tu mejor opción. Con nuestro nuevo Full Pack 50 te damos 50 megas de internet para que puedas navegar a la mayor velocidad en todos tus dispositivos. Además, televisión digital donde tenés más de 70 canales en HD y la app de Telecentro Play que te permite ver la tele en tu celular, en tu tablet, donde quieras y cuando quieras. A esto sumale 2.500 minutos libres de telefonía fija para hablar sin parar en tu hogar. Y como si esto fuera poco, Wi-Fi Zone, que te permite engancharte gratis en internet en más de 7.500 puntos sin gastar los datos de tu móvil. Todo esto por 1.496 pesos finales por mes, y si llamas ahora mismo te damos por 9 meses HD gratis. Si escuchaste bien, llama al 6380-0000 o bien ingresando en telecentro.com.ar, porque Telecentro te conecta todo. Qué grande, Paola. Mañana se reúnen los gobernadores aquí en la ciudad de Buenos Aires del PJ. Yo entiendo que va a haber un comunicado sobre el tema gas. No solo va a estar sobrevolando la idea de qué plafón tendrá el gobierno para aprobar el presupuesto, que todo hace pensar que la semana que viene vería la luz, sino efectivamente cómo se van a plantar frente a esta discusión pública, que ha ganado incluso la discusión pública y la calle, ¿no? Y si interfiere eso no en el debate por el presupuesto, es algo que le preocupa mucho a Emilio Monzó. Ya tenían abrochado casi el número para votar el presupuesto en diputados. En el Senado Miguel Pichetto había prometido los votos para que el gobierno tuviera presupuesto, y esto a mí todavía no hubo ninguna precisión públicamente de ninguno de los gobernadores, pero a mi criterio va a entorpecerlo, y Monzó lo sabe. Hubo acciones que hoy en la bolsa perdieron un poco más del 7%. En Wall Street las acciones argentinas bajaron hasta el 6,5%. La bolsa hoy perdió más del 3%. Todo esto en un contexto donde el dólar se volvió a desinflar, terminó en 38,10. En el mercado mayorista abajo de 38. El paralelo terminó en 38. Bueno, lo cierto es que hoy por primera vez hubo una señal del Banco Central, Sandleris, el presidente, que se quedó acá para monitorear toda la cuestión vinculada al dólar, que no acompañó a Duhovne a Indonesia, a la cumbre conjunta del Banco Mundial y el Fondo Monetario, donde efectivamente Duhovne se va a encontrar con Christine Lagarde y, entre otros, con el secretario del Tesoro norteamericano y otros. Sandleris por primera vez dio una señal de que la tasa de interés la empezó a corregir a la baja. Y hoy, en la colocación para absorber más de 70.000 millones de pesos en LELIQ, a tan solo 8 días, pagó poco más del 72% cuando había llegado a pagar hasta el 74%. Ahora, le invierto la ecuación. El Banco Central está tomando plata, aspirando pesos del mercado para que no terminen en el dólar, al 72% anual. Eso es 6% mensual. Traducido, el 1,5% semanal. Con lo cual, alguien le presta, le da 100 pesos al central, toma la LELIQ, por tanto no compra dólar, y en una semana recibe 101 pesos con 50. 1,5% en una semana. 1,5%, lo que en Estados Unidos, hoy con la suba de tasa, etcétera, da de interés un bono de el Tesoro norteamericano a 5 meses de plazo, porque está dando el 3,25, 3,30 a 2, 3, 4 años. Bueno, llegó el ministro. Bueno, llegó el ministro. Silencio. Buenas noches. Gracias por venir, ministro. Sé que gracias por invitarme. Son horas. Son horas. Son días. Son días. Meses. Lo tomo con una sonrisa. Difícil. ¿No hay marcha atrás? ¿Qué tema? ¿Qué tema? El aumento del gas. Mejor dicho, la compensación a las empresas productoras. Sabe que es la pregunta del millón, digamos, ¿no? Ya hay muchas preguntas, me parece. Sí, está bien, tiene razón. No es el único tema ni el único problema que tenemos que enfrentar y resolver. Esto es una medida que entra en vigencia el 1 de enero, con lo cual tenemos tiempo para tratar de encontrar una salida que no repercuta en un bolsillo ya castigado de la gente, así que vamos a tratar de hacer lo posible para que esta medida, que tiene que ver con cumplir los contratos que no firmamos nosotros, que vienen de lejos, pueda no impactar en los bolsillos ya impactados
por otras medidas ¿Podría, de la como dijo sociedad. el radicalismo, incluirse en el presupuesto y en el debate por el presupuesto del año que viene y eventualmente que el Estado asuma ese costo? Nosotros estamos dispuestos a tratar de encontrar una solución a este tema, siempre en el marco de un presupuesto con equilibrio fiscal, ¿no? Porque de esa no podemos salir tampoco, porque eso tiene que ver con otros compromisos que asumió la Argentina y con la necesidad ahora bastante acordada por la dirigencia política de los distintos partidos de que la Argentina tiene que empezar a dejar de vivir de prestado a partir de la sanción de un presupuesto con equilibrio. Ministro, antes de que usted llegara, planteamos cómo se va a posicionar el PJ con el tema presupuesto, ¿no? ¿Va a influir en algo? Usted ya tenía más o menos abrochados los votos con los diputados, también Miguel Pichetto había prometido los votos para que el gobierno tuviera presupuesto en el Senado. ¿Va a influir en algo, creo, o lo tienen ordenado ese tema? Bueno, yo creo que vamos a tener presupuesto, creo que el justicialismo y una parte significativa de la oposición entiende la importancia de que el gobierno cuente con esa herramienta fundamental que es el presupuesto. También hay que poner en valor esto que planteé recién, que la gran mayoría de la oposición también entiende la necesidad de que la Argentina muestre un presupuesto con equilibrio primario, por lo menos hasta ahora. Y insisto con el tema anterior, evidentemente es un tema que hizo ruido y tenemos tiempo para tratar de encontrarle una solución. ¿Qué le preocupa más? ¿La tasa de interés, la inflación o el tipo de cambio o las tres variables juntas? Yo creo que hoy me preocupa más la inflación, porque la inflación es lo que más repercute en el bolsillo de la gente, en los sectores más vulnerables, en las decisiones de inversión. Claramente hoy tenemos que apuntar todos los cañones a empezar a domar ese flagelo de la inflación. Creo que hoy tenemos o contamos con algo que no contamos estos primeros 2 años y medio de gestión, que es la posibilidad cierta de tener un presupuesto equilibrado. Yo creo que se hizo evidente que no se puede combatir la inflación si al mismo tiempo no combatís el déficit fiscal, que son dos cosas que están muy correlacionadas. Creo que nosotros pecamos de optimistas en la pelea contra la inflación, mientras éramos muy graduales o gradualistas en la reducción del déficit, y eso fue lo que nos llevó a esta situación. Pero se puede revertir. Digamos, la buena noticia es que hoy, con el equilibrio de las cuentas públicas, con la seguridad de que la Argentina tiene su frente financiero cubierto con el acuerdo con el fondo, es decir, que no tenemos que salir más al mercado de deuda, que eliminamos una incertidumbre grande que había respecto a la solvencia de la Argentina para cumplir sus compromisos de deuda. Vamos a ir acomodando el resto de las variables, y cuando acomodás el resto de las variables podés empezar a trabajar en una reducción de la tasa de interés, por un lado, sabiendo que el mercado de cambios está calmado y no como ocurrió en estos últimos 4 meses. En ese contexto muchos le adjudican al gobierno tener un plan, en el mejor de los casos, de estabilización, pero en ningún caso un plan económico integral que apuntale la producción, que esté pensado para una Argentina que pueda desarrollarse. Le menciono la palabra porque usted viene del desarrollismo, se jacta de ser eso, es eso. Trabajó siempre en eso desde la banca de diputados, desde la banca pública que participó, integró, desde la política, y su militancia ha sido básicamente eso. ¿Cree que va a llegar ese momento de la explicitación de un programa integral? Yo creo que nosotros tenemos que calmar los mercados, tenemos que lograr empezar a bajar la tasa de interés, tenemos que bajar la inflación para retomar la agenda de crecimiento y desarrollo, que es lo más importante. La Argentina hasta abril venía creciendo y creció durante por lo menos 7 trimestres consecutivos, después de más de 5 años de estancamiento. Y tenemos que recuperar esa agenda que perdimos a partir de abril, cuando un shock externo nos agarró muy mal parados, porque la Argentina evidentemente es un país muy vulnerable, y más vulnerable que el resto de los países de la región, porque en la región no entran dólares prácticamente desde abril. Lo que pasa es que eso impactó mucho más en nuestro país que en los países vecinos, porque la Argentina, insisto, es más vulnerable, porque tiene más déficit, porque depende del financiamiento externo, porque no tiene un mercado de capitales ni un mercado de financiamiento local, y eso cortó una agenda de desarrollo y de crecimiento que la veníamos llevando adelante. Lo que tenemos que hacer es lo más rápido posible salir de esta crisis, de esta turbulencia
cambiaria y financiera y pasar a lo importante. Lo importante es la agenda de desarrollo, de crecimiento, la generación de empleo en el sector privado, en el sector productivo. Eso es lo que nos va a permitir también retomar la otra agenda, que es más importante aún, que es la agenda de la reducción de la pobreza. Hay quienes plantean que el gobierno, si no hace el ajuste que tiene que hacer, los mercados le van a desconfiar mucho a Mauricio Macri. Pero a la vez también plantean que si Macri hace el ajuste que tiene que hacer, no tiene la posibilidad o no va a tener la posibilidad de ser reelecto. Para usted también hay una manta corta ahí que tienen que ser muy cuidadosos para evitar, digamos, irse un poco de más y quitarse posibilidades en la campaña. ¿Cómo evalúa usted? La verdad que hoy no estamos pensando en la campaña, hoy estamos pensando en estabilizar a usted la sabe que los mercados volver piensan, a crecer. Los mercados piensan en las posibilidades electorales del gobierno. Hoy no tenemos una opción más que seguir trabajando, dialogando con la oposición para contar con un presupuesto que tenga equilibrio fiscal para el 2019, superávit primario para el 2020. No hay una opción, no es que tenemos esa posibilidad u otra. Lo que tenemos que hacer es lograr que ese presupuesto más el acuerdo con el fondo, que elimina la incertidumbre de nuestro frente financiero, nos permita volver a la agenda de crecimiento y de desarrollo. Si logramos demostrar que somos o fuimos eficientes, si se quiere, para lograr salir de una crisis severa que enfrenta la Argentina desde hace varios meses, como fuimos y demostramos que pudimos ser eficientes en un año con variables exógenas internacionales normales, como fue el año pasado, donde la Argentina creció, donde llevamos adelante el plan de infraestructura más ambicioso de los últimos 50 años por lo menos, donde empezamos a trabajar en una agenda de fortalecimiento institucional. Eso lo probamos en un contexto normal, tampoco fue un contexto extraordinario el 2017, como fue durante la mayoría de los años kirchneristas, pero fue un contexto normal. Este año, a partir de abril, el contexto es adverso. Si nosotros podemos demostrar que también tenemos un buen piloto de tormenta y un equipo que lo acompaña para salir de esta situación difícil, vamos a recuperar la confianza que evidentemente se perdió, en una parte por lo menos de la sociedad. Ahora, ministro, ¿cuál es el dólar de equilibrio que necesitamos? Este que está ahora con la aparición de las LELIQs, que llegó a estar por debajo de los 40, ¿o tiene que estar más alto el dólar? Porque recordemos que cuando el dólar sube, también suben los precios, porque se traslada todo, lamentablemente nos guste o no. Cuando sube el dólar, todo se traslada a los precios y los afectados siempre terminamos siendo nosotros. Es muy difícil hablar de tipo de cambio de equilibrio porque evidentemente para un sector el tipo de cambio de equilibrio es uno y para otro sector de una economía muy heterogénea como la Argentina, con niveles de competitividad muy distintos, es otro. A mí no me gusta hablar de tipo de cambio de equilibrio porque creo que no existe un tipo de cambio de equilibrio homogéneo para todos los sectores tan diversos que tiene la Argentina. Evidentemente, el tipo de cambio anterior estaba atrasado y esa era la percepción de los mercados y por eso además teníamos un déficit de cuenta corriente muy importante. Esto lo vamos a corregir con este tipo de cambio. Lo que es cierto también es que un tipo de cambio muy volátil afecta a la economía porque genera niveles de incertidumbre que paralizan decisiones de inversión, de consumo. Entonces tampoco es bueno la volatilidad extrema que vivimos estos meses. Por eso yo creo que es una buena medida estas bandas de flotación que instrumentó el Banco Central. Y creo que si hoy, en un contexto donde todavía no ingresó un dólar en la Argentina, es decir, no hay oferta de dólares porque no tenemos todavía los dólares del fondo y no tenemos los dólares de la cosecha, tenemos un dólar que empezó a bajar. Sí. Yo creo que cuando vengan los dólares y haya oferta real de dólares en la Argentina en las próximas semanas, el dólar va a estar o va a tender a estar más cerca del piso de la banda que del techo. En todo caso, permitirá descomprimir las tasas altas de interés que hacen que la gente se quede en peso por la avaricia. Y a partir de esa realidad, a partir de ese ingreso de dólares... Hoy usted entiende que perfectamente no hay crédito en la Argentina, está obturado el crédito personal, prendario, hipotecario, ni hablar el productivo. Hoy el foco está puesto en calmar los mercados, en calmar el dólar, en lograr empezar a domar la inflación. Lamentablemente no podés poner el foco en todos lugares al mismo tiempo. Yo creo que una vez que logremos
calmar eso, una vez que empiecen a ingresar los dólares, que haya oferta de dólares en la Argentina, vamos a poder ocuparnos también de este otro tema, que evidentemente es un tema que preocupa y mucho al sector productivo, a las pymes, lo entendemos, lo sabemos de primera mano. Hablando de preocupaciones, ¿le preocupa la calle? Hoy la 9 de julio estaba copada, taxistas, yerbateros, organizaciones sociales, cartoneros, ha habido paros generales, la belicosidad ha crecido, ayer la marcha de los docentes a propósito del conflicto en la provincia de Buenos Aires, estatales volcados a la calle en distintos lugares. Patricia Bullrich dijo, están fomentando o están fogoneando un candidato de la oposición. Ahora, la calle está marcando también descontento, preocupación y mal humor, ¿no? Me parece que es evidente eso, ¿no? Hay un deterioro del poder de compra del salario, producto de la inflación, hay una situación difícil, hay incertidumbre, hay temores, hay miedos en mucha gente, de miedo básico de poder llegar a fin de mes. Es obvio que haya... ¿Cree que hay mucho genuino ahí? No que todo es político, armado. A ver, la verdad que me cuesta interpretar si es determinada marcha es genuina o armada. Hay de todo, evidentemente. Lo que es genuino, y nosotros lo entendemos y lo comprendemos, es el mal humor de mucha gente, el miedo, la incertidumbre que viven muchos argentinos. Eso es evidente que es así. Que eso pueda o no canalizarse, esa bronca, ese descrédito, esos miedos puedan canalizarse políticamente a favor de algún determinado candidato, me parece que estamos lejos de las elecciones. ¿El gobierno necesita confrontar con el pasado y por eso prefiere a Cristina libre? El gobierno no tiene ninguna injerencia en esa decisión. Eso es una decisión del Poder Judicial y nosotros hemos trabajado mucho estos 2 años y medio para que así sea, para que realmente en la Argentina terminemos con esa idea de que el Poder Ejecutivo es el que decide la libertad o no de las personas. Eso en esta Argentina, en la Argentina de Cambiemos, no ocurre. ¿Y por qué Lilita Carrió dice lo que dice, ministro? Le apunta a Daniel Angelici, mezcla ahí a Garabano con Angelici cuando todos sabemos que no tienen nada que ver. No lo sé, tendría que preguntarle a ella. Yo lo que sí sé es que en este gobierno la justicia tiene total libertad y las manos totalmente desatadas para investigar lo que haya que investigar. Pero Lilita no solo dijo, del pasado, si corresponde también del presente. Pero Lilita dijo incluso que hay un sector del gobierno que no quiere siquiera justicia y tampoco verdad. A mí lo que realmente me importa, además de por supuesto, destacar el compromiso que ha manifestado siempre Lilita por la lucha contra la corrupción y las mafias, lo más importante es que el garante de la lucha contra la corrupción, el garante de la lucha contra las mafias, el garante de que no haya impunidad en la Argentina, de que seamos todos iguales ante la ley, es el presidente de la Nación. El presidente respaldó a Garabano, ¿no? Bueno, pues el presidente respalda a su ministro de Justicia, sí. ¿Cree que puede haber más cambios? Pues siempre es posible que un gabinete cambie. Me parece que eso es potestad absoluta del director técnico, que es el presidente. Digamos, nosotros todos los ministros somos fusibles del presidente y eso hay que entenderlo como tal. Me parece que eso que el presidente decida en determinadas circunstancias un cambio de algún funcionario, de algún jugador, me parece que tiene que ser tomado normalmente. ¿Políticamente hay plan B o es solo Macri el candidato? Yo primero insisto en que no estamos trabajando hoy en hipótesis electorales, porque la verdad que además sería casi agresivo para la gente que la está pasando muy mal, que nos vean a nosotros ocupados en otra cosa que no sea resolver los problemas que sufren los argentinos. Pero el presidente ha manifestado su intención de seguir en la pelea por el cambio en la Argentina. Ha sido claro en eso. ¿Lo va a convencer a Emilio Monzó para que siga trabajando después de diciembre de 2019? Él puso plazo, o así trascendió que se lo comentó a los suyos, que diciembre de 2019 él entrega la llave de la Cámara de Diputados y se va. Que no va a sacar los pies del plato con el presidente, que va a seguir acompañando, pero desde afuera, no en un rol... La verdad que no lo sé, él termina su mandato el 10 de diciembre. Insisto, así como no estamos pensando en términos generales en la campaña o en el proceso electoral, mucho menos estamos pensando hoy en términos individuales. Pero sería alguien que construye políticamente, ¿no? Justo en este para gobierno. La Argentina, primero, y lo más importante. Y después para el gobierno es muy relevante el trabajo que está haciendo Emilio
en la Cámara, en su rol de presidente de la Cámara de Diputados, y ojalá siga trabajando para el país, como es lo que está haciendo hasta ahora. Bueno, está el rumor, ¿no? También salió una canción que lo vinculaba a usted como candidato a gobernador hace poco. La pasamos acá. La pasamos, sí. la verdad que la pasamos. Se habló de esa candidatura, también se habló del BID, ¿no? De la posibilidad del BID. Esto no ya a modo de spot, lógicamente, pero surgió esa posibilidad. ¿Cuáles son sus expectativas, ministro? ¿Personales? Sí. No me diga que no tiene, todos tienen. Todos tienen expectativas personales, pero yo voy a hacer primero lo que el presidente entienda que es mejor, primero para la Argentina y después para el espacio político, para el gobierno. Y hay tiempo, ya va a haber tiempo para pensar en estas cosas. Yo insisto con que hoy realmente tenemos que estar todos muy concentrados en ver cómo resolvemos los problemas que generan tanta angustia y preocupación en una parte muy importante de la sociedad. Y que muchas veces son generados por el propio gobierno. Bueno, o potenciados. Bueno, nosotros creo que lo que tenemos que aceptar, y lo hemos hecho, es que en estos 2 años y medio no hemos podido resolver muchos de los problemas que heredamos. Algunos resolvimos, muchos otros evidentemente no los hemos podido resolver. Hoy se pelearon públicamente y por carta Rosenkrantz, flamante presidente de la Corte, y Lorenzetti, el expresidente de la Corte. Se endilgaron de todo, se dijeron de todo. ¿Pudo ver algo de todo eso? ¿Leyó? Muy por encima. La verdad que estuve un día intenso. No sé si preguntarle por qué. Mejor. No, está con el anuncio de las viviendas para la clase media. Estuvimos trabajando en el anuncio que vamos a hacer el viernes, un anuncio muy importante de retomar, entre otras cosas, la agenda que lamentablemente ampliar dejamos en abril, que tiene que ver con el Procrear, tiene que ver con las viviendas sociales, tiene que ver con los créditos en UBA, que también generan preocupación. Bueno, ya el presidente va a anunciar un paquete de medidas para el viernes, intentando retomar la agenda virtuosa de temas que también preocupan a los argentinos. No, mi pregunta tenía que ver, usted decía, no estamos preocupados por la campaña porque estamos preocupados en mejorar las condiciones de la Argentina, ¿no? Pero en ese sentido, justamente, ¿no cree que una reelección los ayudaría a ustedes a tener más tiempo para poder mejorar las condiciones de los argentinos, esas condiciones que ustedes plantean? Por supuesto, en general 4 años es poco tiempo para un proceso de reformas muy importante que tiene que hacer la Argentina. Por ejemplo, en el tema energético, nosotros hemos cambiado radicalmente la política energética de la Argentina. Cuando asumimos, la Argentina estaba muy cerca de quedarse sin energía, con lo que eso significa para un país. Basta ver lo que está pasando hoy en Venezuela. Y los frutos de ese trabajo se van a empezar a ver de acá a 2 años, cuando la Argentina vuelva a ser exportador neto de gas y de petróleo, y eso impacte positivamente en las tarifas, en el precio de las naftas. Y así como eso, hay muchos sectores en donde, como planteamos recién, 4 años no alcanzan para un proceso de reforma. ¿Está pudiendo dormir? Sí, duermo. Pocas horas, pero duermo, me levanto temprano para llevar a los chicos al colegio, que es el momento donde me garantizo que los veo, por lo menos. ¿Se convive con el otro externamente al gobierno o el microclima lo absorbió? No, yo creo que tenemos la obligación de... No en el timbreo, digo. No, puede ir al supermercado, no. además de llevar a los chicos al colegio, puede ir al supermercado, puede hacer una vida de papá en algún ámbito como el que lo hacía antes de ser ministro me obligo a hacerlo. Creo que es sano para el funcionario no perder contacto con la realidad. ¿Hay alguno que lo ha perdido? No, bueno, la verdad que no conozco la realidad individual de los funcionarios. Yo, por lo menos en lo que a mí respecta, hago un esfuerzo por tener una vida normal, por caminar por la calle, por tener contacto con la gente. Me parece que eso es sano y eso también, de alguna manera, es muy republicano, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, cómo viven los uruguayos, el tema de los cargos políticos, institucionales, con más naturalidad, ¿no? Y me parece que eso la Argentina tiene que ir hacia ese camino, hacia un camino en donde los funcionarios públicos puedan tener una vida normal, porque yo creo que eso mejora después las decisiones de política pública que se toman. Están Willy y Ceci.
Siempre viene el timón de la economía. ¿Los conoce, no? Sí, sí, amigos. Sí. Si no, nos quedamos un rato más. Nacho, gracias. Lourdes, impecable. Gracias, Pau. Gracias, ministro. ¿A quién? A él. Gracias, ministro. ¿Le va a pedir plato a usted? Estamos fritos, digamos. No, yo plata no tengo. Gracias, Ministro, gracias por la sonrisa pese al momento y demás. Y gracias por la generosidad. Por sobre todas las cosas. Bueno, nos vamos. Punto final. Hasta mañana. Perdón, Ceci. Perdón, Willy. Todo de ustedes. Chao.